En el presente video vamos a hablar sobre vectores en Rn, en particular sobre combinaciones lineales. En primer lugar, definamos lo que es una combinación lineal. Dados los vectores b1, b2 hasta bk, vectores de Rn, y lambda1, lambda2 hasta lambda números reales, es decir, escalares, entonces el vector v, que se forma de la siguiente manera, como lambda1 por b1 más lambda2 por b2 hasta lambda por bk, lo llamaremos combinación lineal de los vectores b1, b2, bk, es decir, de los vectores iniciales. Repito, aquí tenemos que lambda1, lambda2 hasta lambda son números reales. Para cualquier número reales que tengamos y hagamos este tipo de operaciones, luego sumemos los vectores, pues el resultado será un vector. A ese vector lo vamos a llamar la combinación lineal de los vectores iniciales. A continuación vamos a solucionar un par de ejemplos, los cuales nos permitan ilustrar esta definición. Vamos al primer ejemplo, el cual nos pide determinar si el vector que vemos aquí, un vector de R3 cuyas componentes son 21, 0 y menos 15, es combinación lineal de los vectores U, V y W. Para ello lo que debemos hacer es verificar si existen escalares, números reales, por ejemplo alfa, que multiplicado por el vector U más otro escalar, por ejemplo beta, que multiplicado por el vector V más otro escalar, por ejemplo lambda, que multiplicado por W nos dé como resultado el vector que nos da. Si existen estos tres escalares, bueno, en la definición aparecían lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n. Dado que solo son tres, pues he decidido denotarlos con letras distintas, alfa, beta y lambda. Si existen esos escalares, de tal forma que al multiplicarlos por su respectivo vector, como vemos aquí, y al sumar nos dé como resultado este vector, en efecto decimos que este vector es combinación lineal de los vectores U, V y W. Ese es el trabajo que se debe realizar para verificar lo que se nos están pidiendo. Entonces veamos cómo procedemos. Vamos a la solución. Como ya habíamos mencionado, lo que necesitamos verificar es si existen escalares alfa, beta y lambda que al multiplicarlo por su respectivo vector y operarlos de esta manera nos dé como resultado el vector inicial. Entonces vamos a ver cómo solucionar este problema. Una forma de proceder es la siguiente. Vamos a reemplazar U, V y W en forma vectorial y veamos cómo nos queda. Entonces tenemos alfa que multiplica el vector U. Recordemos que el vector U tiene entradas 2, menos 3 y 1. Más beta que multiplica el vector V, pero V tiene entradas 7, 3 y menos 2. Más lambda que multiplica al vector menos 1, 6 y 4. Esto tiene que ser igual, tendría que ser igual a este vector que está aquí. 21, 0, menos 15. Es decir, operando lo que está al lado izquierdo, vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a multiplicar cada vector por su respectivo escalar. Aquí tenemos 2 alfa, menos 3 alfa y alfa, más, aquí tendríamos 7 beta, 3 beta y menos 2 beta, más, tendríamos menos lambda, 6 lambda y 4 lambda. Y esto igual a 21, 0,
menos 15. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los vectores del lado izquierdo. Sabemos que se suma componente a componente, entonces y el resultado pues va a ser un vector. Así tenemos del lado izquierdo tendríamos 2 alfa más 7 beta menos lambda. Aquí tendríamos menos 3 alfa más 3 beta más 6 lambda. Más 3 beta más 6 lambda. Y aquí tendríamos alfa menos 2 beta más 4 lambda. Alfa menos 2 beta más 4 lambda. Y del lado derecho seguimos teniendo nuestro vector 21, 0 y menos 15. Entonces aquí tenemos igualdad entre dos vectores. Sabemos que los vectores van a ser iguales si los son componente a componente. Si igualamos cada componente del lado izquierdo con el lado derecho, se nos va a formar un sistema de ecuaciones, como vamos a ver a continuación. Es decir, esta primera componente del lado izquierdo tiene que ser igual a 21 y así sucesivamente. Tenemos lo siguiente: 2 alfa más 7 beta menos lambda igual a 21 menos 3 alfa más 3 beta más 6 lambda igual a 0. Alfa menos 2 beta más 4 lambda igual a menos 15. Y se nos ha formado un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, donde las incógnitas son alfa, beta y lambda. El siguiente paso es resolver este sistema para dichas incógnitas y ver si el sistema tiene solución. Recordemos que lo que necesitamos es, o lo que estamos buscando es si existen alfa, beta y lambda de tal forma que se cumpla esta igualdad. Entonces ahora pasamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Vamos a retomar este sistema en una nueva página para solucionarlo. Aquí tenemos el sistema. Hay muchas formas de proceder para la solución de este sistema. En nuestro caso lo vamos a hacer mediante eliminación de Gauss utilizando matrices. Entonces vamos a tomar la matriz aumentada de este sistema, es decir, la matriz de coeficientes más la columna de términos independientes. Esa matriz nos queda de la siguiente forma. Tenemos 2, 7, menos 1, los coeficientes de esta primera fila. Recordemos que alfa, beta y lambda son las incógnitas. Y 21. Acá tenemos menos 3, 3, 6, 0, 1, menos 2, 4, menos 15. Se suele separar la columna de términos independientes con la matriz aumentada con un tipo de rayita. Solo esta vez lo vamos a hacer. Y esta sería nuestra matriz aumentada. Ahora lo que buscamos es escalonar esta matriz mediante las operaciones entre filas. Y para ello, la primera operación que podríamos hacer sería la siguiente. Podemos intercambiar la fila 3 con la fila 1 para dejar como pivote a este 1, pues un poco más cómodo para trabajar. Entonces la fila 1, que se nota como f sub 1, la vamos a intercambiar con la fila 3. Y podemos hacer otra operación de una vez. Notemos la fila 2. La fila 2 tiene en común el factor 3. Así que podemos multiplicar por menos un tercio o dividir por 3, que es lo mismo, de tal forma de simplificar un poco esta fila y así facilitar los cálculos siguientes. Es decir, que la fila
2 la vamos a llevar a menos un tercio de la fila 2, o lo que es lo mismo, vamos a dividir por menos 3. Vamos a hacer esas operaciones de una vez. La primera operación me pide intercambiar la fila 1 con la fila 3, es decir, esta pasa a ser la fila 1. 1 menos 2, 4, menos 15. La primera fila pasa a ser la última, entonces me quedaría 2, 7, menos 1, 21. Ahora, la siguiente operación me dice que la fila 2 la voy a cambiar por menos un tercio de la misma fila, es decir, voy a dividir por menos 3. Aquí me quedaría 1, dado que menos 3 por menos un tercio da 1. Aquí me quedaría menos 1, menos un tercio por 6 me haría menos 2, y menos un tercio por 0 me da 0. Esa sería nuestra nueva matriz. Aquí ya no he separado la columna de términos independientes, pero ya sabemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Colocar ceros debajo de este pivote. El pivote de la primera fila es 1, vamos a colocar ceros. Para ello vamos a hacer la siguiente operación de eliminación entre filas, la cual consiste en lo siguiente. Primero, la fila 2 la vamos a llevar a lo siguiente. Para eliminar este 1, ¿qué hacemos? De aquí, para colocar un 0. Entonces vamos a multiplicar la fila 1 por una constante. ¿Por cuál constante? El cociente entre el número que quiero eliminar, que es 1, y el pivote, que es 1. Ese cociente nos da 1, pero a eso le voy a calcular el inverso aditivo, es decir, menos 1. Por este número voy a multiplicar a la fila 1 antes de sumársela a la fila 2. Menos 1, o bueno, lo que es lo mismo, menos f de 1 más la fila 2. Mediante esta operación colocamos un 0 ahí. Igualmente para la fila 3. Para la fila 3 la vamos a cambiar por lo siguiente. La fila 3 sería, ¿por quién voy a multiplicar la fila 1? Por el cociente entre el número que quiero eliminar, que es 2, y el pivote de la fila 1. Eso me da 2, pero me importa es el inverso aditivo, es decir, menos 2. Es decir, que voy a multiplicar por menos 2 la fila 1. Y eso se la sumo a la fila 3. Vamos a hacer ese par de operaciones y vemos cómo queda nuestra nueva matriz. Continuamos aquí. La primera fila no la cambio, queda 1, menos 2, 4, menos 15. Ahora sí, modifiquemos la fila 2 mediante esta operación. Esto que está aquí, ¿qué me quiere decir? Que multiplique cada término de la fila 1 por menos 1 y luego se lo sume a la fila 2, término a término. Es decir, menos 1 por 1 me da menos 1, más este 1 de acá me daría 0. Esa es la idea. Menos 1 por menos 2 me daría 2, menos 1, eso me daría 1. Menos 1 por 4 me daría menos 4, menos 2 me daría menos 6. Menos 1 por menos 15, 15 más 0, 15. Hemos terminado con la fila 2. Ahora vamos con la fila 3 a hacer esta operación. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4 más 7, 11. Menos 2 por 4, menos 8, menos 1, menos 9. Menos 2 por menos 15, 30 más 21, 51. Y ese sería el resultado de nuestra fila 2 y nuestra fila 3. En efecto, hemos colocado ceros debajo de este pivote. Ahora pasamos a la siguiente fila y el pivote sería 1. Vamos a colocar 0 debajo de ese pivote. Para ello debemos modificar la fila 3. La fila 3 la vamos a llevar a lo siguiente. Como quiero eliminar a 11, entonces recordemos por quién debo multiplicar a la fila 2. Por el cociente entre el número que quiero eliminar, que es 11, y el pivote, que es 1. Eso me daría 11, pero me importa es el inverso aditivo, es decir, menos 11. Voy a multiplicar por menos 11
a la fila 2 y eso se lo sumo a la fila 3. Las otras dos filas las dejamos así como están. Entonces veamos cómo nos queda. Aquí tendría 1, menos 2, 4, menos 15. La fila 2 queda igual. 0, 1, menos 6, 15. Y ahora sí, menos 11 por 0, 0 más 0, 0. Menos 11 por 1, menos 11. Más 11, 0. Esa era la idea, colocar un 0 ahí. Menos 11 por menos 6 da 66. 66 menos 9 da 57. Ahora, menos 11 por 15 nos daría 15 por 10 daría 150 y daría menos 165. Menos 11 por 15 daría menos 165. Más 51 nos daría menos 114. Y ese sería el resultado de nuestra tercera fila. Y aquí nosotros tenemos que 114 es un múltiplo de 57. Podemos simplificar aún más esta tercera fila, dividiendo por 57 o lo que es lo mismo multiplicando por 1 sobre 57 la tercera fila. Es decir, F3 se va a cambiar por 1 sobre 57 por F3, porque 57 por 2 nos da 114. Entonces veamos lo siguiente. Esa matriz finalmente nos queda de la siguiente manera. 1, menos 2, 4, menos 15, 0, 1, menos 6, 15, 0, 0, 57 entre 57 nos da 1 y menos 114 entre 57 nos daría menos 2. Y casi que hemos terminado. Veamos por qué. Recordemos que esta matriz es la sociedad de este sistema que está aquí y esta matriz final es equivalente a la matriz inicial. Ahora, veamos a qué sistema le corresponde esta matriz. Notemos esta última ecuación. De esta última ecuación nosotros tendríamos que lambda es igual a menos 2. ¿Qué tendríamos? Ahora vamos a la segunda ecuación. ¿Qué tendríamos en la segunda ecuación? Tenemos que beta, recordemos que aquí tenemos beta menos 6 veces lambda, coloquémoslo, es igual a 15. Pero de ahí tenemos lo siguiente. Recordemos que lambda es menos 2, es decir, que beta sería igual a menos 6 por menos 2, dado que lambda es menos 2, me daría 12 positivo. Y ese 12 lo paso a restar de una vez acá. Es decir, me queda 15 menos 12. Es decir, que beta es igual a 15 menos 12, que es igual a 3. Ahora hacemos lo mismo, pero con esta última ecuación, hagámoslo acá. Aquí tenemos alfa menos 2 beta más 4 lambda es igual a menos 15. Pero de aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que alfa menos 2 beta, pero beta es 3, es decir, me quedaría menos 2 por 3 me haría menos 6. Y aquí me quedaría 4 por lambda. Y lambda es menos 2, es decir, 4 por menos 2 me haría menos 8. Y eso es igual a menos 15. La idea es despejar a alfa. Así, alfa que va a ser igual a menos 15. Y aquí tendríamos menos 6, menos 8 me daría menos 14. Al pasarlo acá quedaría 14. Y hemos logrado encontrar a alfa también. Alfa es igual a menos 15 más 14, es decir, a menos 1. Por lo tanto, los escalares son los siguientes. Tenemos primero, aquí tenemos a
alfa, a beta y a lambda. Así, hemos hallado los escalares alfa, beta y lambda de tal forma que se satisfaga esta igualdad de aquí. Recordemos que esto era lo que queríamos probar, que existen escalares alfa, beta y lambda de tal forma que esta igualdad es válida. Nosotros, además de probar, pues los hallamos explícitamente. Hallamos quién era alfa, beta y lambda de tal forma que se cumpla. Bueno, un paso extra sería verificar que esta igualdad es válida. Para ello podemos reemplazar alfa, beta y lambda por los escalares que hallamos. Aquí los tenemos, menos 1, 3 y menos 2, y hacer estas operaciones al lado izquierdo. El primer vector tendríamos lo siguiente. Es decir, aquí tendríamos menos 2, 3 y menos 1. Estoy multiplicando por menos 1. En el segundo vector tendríamos 21, 9 y menos 6. Y en el de acá tendríamos menos 2 por menos 1, 2, menos 12 y menos 8. Y aquí ya sumamos, término, menos 2 más 21, 19, más 2, 21. 3 más 9, 12, 12 menos 12, 0, menos 1, menos 6 me daría menos 7, y menos 7 menos 8 me daría menos 15. Que es justamente lo que debía dar. Entonces, en efecto, hemos probado que este vector es una combinación lineal de los vectores u, v y w, y además pues hemos encontrado los escalares alfa, beta y lambda de tal forma que se cumpla la igualdad. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos pide también determinar si este vector que vemos aquí con componentes 2, menos 6 y 3, un vector de R3, es combinación lineal de los vectores u, v y w. Vamos a proceder de la misma forma, es decir, vamos a tratar de hallar escalares alfa, beta y w, de tal manera que al operarlos con estos vectores y sumarlos, se nos puede dar como resultado el vector inicial. Así, como ya lo hemos visto, aquí tenemos los escalares, de tal forma que al operar con los vectores y sumar nos dé el vector inicial. Si reemplazo quién es u, v y w, tenemos lo siguiente. Lo que hice fue reemplazar al lado izquierdo los vectores. Y ahora, como ya lo habíamos hecho, al multiplicar cada vector por el escalar y al sumar vectores, entonces nos queda del lado izquierdo esto que está aquí. Se multiplicó cada escalar por el vector y se sumó de una vez. Y sabemos que dos vectores son iguales si solo si lo son componente a componente. Es decir, esta primera componente del lado izquierdo debe ser igual a 2, igualmente la segunda componente a menos 6. Y de ahí se nos forma el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Al igualar, tenemos este sistema donde las incógnitas son alfa, beta y lambda. Ahora el trabajo es resolver este sistema. Para ello vamos a pasar a una nueva página, retomamos el sistema y procedemos a solucionarlo. Aquí tenemos el sistema y vamos a solucionarlo de nuevo mediante el método de eliminación de Gauss. Para ello vamos a tomar la matriz aumentada de este sistema, la cual está dada por, veamos, 1, 3, menos 1 y 2. Son los coeficientes de la primera fila. Ahora los coeficientes de la segunda fila serían menos 2, 2, menos 8, menos 6. Los coeficientes de la tercera fila tenemos 5, 7, 5 y 3. Ya tenemos que esta es la columna de términos independientes. Y ahora lo que vamos a hacer es, mediante operaciones entre filas, a colocar dos ceros debajo del pivote de la primera fila. El pivote de la primera fila es 1. Vamos a colocar 0. Ya habíamos visto cómo. Para ello vamos a eliminar primero este menos 2 que está aquí. Podemos hacer lo siguiente. Entonces la fila 2 la vamos a modificar por lo siguiente.
Recordemos que debemos multiplicar a la fila 1 por una constante, en ese caso es el cociente entre el que quiero eliminar, que es menos 2, y el pivote de la fila, que es 1. Esto es igual a menos 2, pero como necesito es el inverso aditivo, el cual sería 2, es decir que voy a multiplicar por 2 F1 y eso se la sumo a F2. Igualmente para F3. Para F3 tenemos lo siguiente. El cociente entre el que quiero eliminar y el pivote sería 5, pero como necesito el inverso aditivo sería menos 5 por F1 más la fila 3. Con esas dos operaciones veamos qué obtenemos. Entonces tengo 1, 3, menos 1 y 2. Veamos qué tenemos en la segunda fila. Entonces la segunda fila nos queda de la siguiente forma. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 3, 6, más 2, 8. 2 por menos 1, menos 2, menos 8, menos 10. Y 2 por 2, 4. 4 menos 6, menos 2. Separemos acá un poco. Y ahí tenemos nuestra nueva fila. Ahora vamos con la fila número 3. Vamos a multiplicar cada componente de la fila 1 por menos 5 y la sumamos con la fila 3. Menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por 3, menos 15, más 7, menos 8. Ahora tenemos menos 5 por menos 1, nos daría 5, más 5, 10. Menos 5 por 2 me daría menos 10. Menos 10 más 3 me daría menos 7. Y ahora notemos lo siguiente. El pivote de la segunda fila es 8. Necesito colocar un 0 debajo de ese 8. Y aquí pues es muy evidente que si yo sumo, o sea que si la fila 3 la modifico por la fila 2 más la fila 3, voy a obtener el 0 que ando buscando aquí, porque 8 más menos 8 pues me da 0, entonces ahí la operación es evidente. Veamos que tenemos. La matriz nos queda de la siguiente forma. 1, 3, menos 1, 2, 0, 8, menos 10, menos 2, ahora 0 más 0, 0, 8 menos 8, 0, menos 10 más 10, 0, y menos 2, menos 7, menos 9. Y aquí notemos lo siguiente, notemos que la fila de la matriz de coeficientes es una fila de ceros, pero en el término independiente tenemos un número distinto de 0. Entonces nosotros sabemos que si al escolanar la matriz nos queda en la matriz de coeficientes una fila de ceros y el término independiente es distinto de 0, entonces el sistema es inconsistente, es decir, no tiene solución. Pero recordemos que nuestro problema inicial era tratar de hallar escalares alfa, beta y lambda de tal forma que al operarlos con los vectores que vemos aquí y sumarlos nos diera este vector. Ese problema nos llevó a resolver este sistema, el cual vimos es un sistema inconsistente, no tiene solución, y por ende podemos decir que no existen esos escalares. ¿Y eso qué implica? Entonces concluimos el ejercicio. Por lo tanto, el vector 2 menos 6, 3 no es combinación lineal de los vectores u, v y w, que era lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, y así concluimos este video acerca de combinación lineal de vectores de Rennes. Con este par de ejemplos ilustramos
la definición inicial. Esto ha sido todo por el video.